La liquidez lo es todo. ¿Cuántas veces no me han oído decir esto? ¿Podría ser tan sencillo que la liquidez explicara todo lo que estamos viendo en el sector de semiconductores, este sector que está en burbuja y que está como está? Pues igual sí, y es tan sencillo como eso. Fíjense en este X de Covey Letter, que es un X muy recomendable, a mí me gusta seguirlo y se lo recomiendo a ustedes también. Fíjense lo que dice. La liquidez del mercado parece estar disminuyendo. Y ellos se fijan en un indicador muy concreto, el indicador líder de liquidez excedente de los G10, que se ha vuelto negativo por primera vez desde 2024. ¿Qué mide esto? Pues mide la tasa de crecimiento de la oferta monetaria en las economías de los G10, los 10 países más importantes del mundo, con el ritmo del crecimiento económico, ¿no? Cuando la oferta monetaria crece más rápido que la economía, pues hay liquidez excedente que puede respaldar los precios de los activos. Se va depositando ahí, ¿no? Históricamente, y aquí viene lo más importante, este indicador ha liderado el rendimiento del índice de semiconductores, el que está ahora en burbuja, con aproximadamente 6 meses de antelación. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en economía. Las cosas de la economía no se transmiten en 5 minutos. Yo hay una cosa que me pone negro, que es que cuando haces un análisis de una economía que va mal, siempre hay alguien que te responde. Pues los bares están llenos. Los bares están llenos. Ni. Es que siempre estamos igual. Los bares están llenos. Tranquilo. Primero, el que los bares están llenos no es un indicador macroeconómico relevante, y en segundo lugar, las cosas en economía necesitan un tiempo. Entonces, el rendimiento del índice de semiconductores necesita 6 meses para tener efecto sobre los cambios en las fases de liquidez. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Porque si esta relación histórica se mantiene, pues está apuntando a un rendimiento más débil de las acciones de semiconductores en los próximos meses. Veamos el gráfico tras la presentación. Vamos a empezar, que esto empieza fuerte. Verán cómo este vídeo les gusta. Hablaremos de muchas más cosas. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es la crónica de las 4 claves de la semana, como todos los sábados, que ahora termina, donde vamos a intentar determinar el aspecto técnico, el aspecto fundamental, el aspecto de fontanería de mercado, que quizá es el más importante, y varios. Empezamos a grabar hoy sábado 1 de agosto a las 10 y 12 minutos hora de Madrid. Serían las 4 y 12 minutos de la madrugada, hora de Nueva York. Bueno, espero que estén todos ustedes bien. Yo por aquí, por España, viendo a la familia, de Ocupa, en casa de la familia. Y me volveré el viernes próximo. El viernes próximo tengo viaje, habrá algún cambio también en los vídeos. El de apertura no voy a poder hacerlo, porque tengo que salir en un avión que sale a las 7 menos cuarto, tengo que levantarme prontísimo para irme al aeropuerto, no me da tiempo. Va a ser el único día donde tendremos cambios. El resto de la semana ya me he montado aquí mi pequeño... No tengo tan buena iluminación como habitualmente, ni demás, pero en fin, para una semana tampoco pasa nada. Lo importante es que les mantenga informado y pues muy contento de ver a la familia, porque estoy viniendo a España solamente 7-10 días al año. Este año 8 va a ser exactos, ¿verdad? Y no paso. El resto del tiempo no vengo por aquí. Estoy como muy integrado allí, ¿no? En Suiza. Y bueno, pues eso, siempre es un gusto ver a la familia. Y cómo no, pues aprovechando que estoy aquí para ver series que allí no consigo ver, porque esto de las VPNs es muy bonito hasta que te pillan. Siempre que me pongo una VPN, yo no sé cómo me las apaño, que inmediatamente me detectan y me echan del servicio de streaming en cuestión. Así que estoy viendo, ayer por la noche vimos toda la familia juntos Greenland 2, una serie de estas que me gustan a mí, de fin del mundo y todas estas cosas. Me gustó la parte primera y esta segunda pues no está mal. Un poco demasiado fantasiosa quizá, pero con situaciones un poquillo demasiado forzadas, pues está bien. Es ingeniosa, ciencia ficción, muy recomendable para pasar un rato en familia viéndola, aventuras,
Es una buena película. Luego también quiero ver aquí la serie Silo de Apple Televisión, que allí ya me quité Apple, no la tengo, que me encantó, es una serie top de las que recomiendo casi siempre. Y luego tenemos como plato especial para toda familia, plan de salvación o algo así, una que hacen en Amazon sobre un problema que hay en el sol y todo esto, es que no me acuerdo ahora exactamente del título, que esta es Estrella. La vio mi hija en el cine y le gustó tanto y sabe que me gustan tanto ese tipo de series que quiere que la veamos todos juntos de nuevo. Hombre, que un hijo piense así de su padre da mucha alegría. Quieren que les diga, los hijos es lo mejor de la vida, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero es una de las cosas mejores de la vida. Muy, muy buena, da muchas alegrías. También muchos disgustos, ¿eh? Pero muchas alegrías. Así que ya ven, estoy a nivel de pelis y de series que me voy a poner morado en esta semana, además de otras cosas. Ya he comprado jamón ibérico, ayer ya mismo, solo está un día sin jamón ibérico y ahí lo tengo pues preparado, ¿no? Para que el cuerpo recupere las cosas buenas que tiene el jamón ibérico de pura raza. Allí también se puede conseguir, pero es bastante caro y un poco rollo. Al final allí acabo comiendo jamón italiano, que es como más tierno, pero en fin, está bastante bien. Eso sí, aquí lo que hace es un calor acostumbrado a Suiza y aún me quejaba yo de las olas de calor que teníamos allí, que les decía, madre mía, qué calor que tengo, que no sé qué. Aquí es bastante peor, pero en fin, bueno, pues les iré contando. Si les parece, vamos a empezar con el mercado, que es lo que nos interesa. Ya anticipo que debido a las vacaciones de verano, la cantidad de información que trasiego cada semana se ha reducido muchísimo, mucho no muchísimo. Hay muchos operadores de vacaciones y el flujo de papers que sigo para ir centrando bien mi punto de vista sobre el mercado ha bajado a menos de un tercio de lo normal. Por lo tanto, bueno, tendré menos apoyo, intentaré expresarles las ideas básicas un poco con mis palabras. Y si les parece, vamos a retomar lo que habíamos dejado tras la presentación, que es el tema de la liquidez, esa gran correlación con la liquidez. Vamos a ver este gráfico de Kobe Easy Letter un poco más despacio. Ya hemos definido qué es esto del exceso de liquidez de los países del G10 con bastante claridad. Y sería la línea azul, que está desplazada 6 meses hacia adelante, ¿de acuerdo? Porque es lo que necesita la economía para digerir todas estas cosas. Sí, pero están los bares llenos, sí, pero están los bares llenos. Es que, de verdad, es que yo ya puedo decir, haces un análisis macro con todo tipo de datos y siempre te sale algunos. Sí, pero están los bares llenos. Eso, por favor, que eso no es un medidor de la economía. Hay muchos factores que hacen que los bares estén llenos. Mucho. Entre otras cosas, el que son baratos. Bueno, vamos a lo que vamos. Entonces, fíjense la increíble correlación que tiene esto. La línea negra es el índice de semiconductores. Es que es lo mismo. Es un gráfico comprimido de años, pero es que fíjense, todos los grandes ciclos de expansión de liquidez han sido seguidos por subidas de los semiconductores y todos los grandes ciclos, sin excepción, de caídas en la liquidez han sido seguidos por caídas en los semiconductores. Este gráfico es tremendamente relevante porque ya no se trata solo de los semiconductores. Es como parafraseando aquella frase famosa que dijo aquel político, es la economía, estúpido, para decir que pues es la liquidez. Nos ahorramos la palabra final. Es la liquidez la clave de todo. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Al final tenemos unos mercados completamente yonkis desde el pinchazo de la burbuja del 2000. Ahí los bancos centrales empezaron con los rescates, las QEs, las inyecciones de liquidez, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Y lo que han creado pues son unos mercados yonkis que cuando les metes dinero suben y cuando no, pues se paran. Ya economistas de hace 2 siglos
ya definían este fenómeno, ¿no? Si el sistema tiene un exceso de liquidez, ese exceso de liquidez se empieza a depositar en diversos activos y va creando burbujas. Pues eso es lo que hemos estado viendo en el mercado desde, no tanto desde la gran crisis financiera del 2000, sino desde la del 2008, ¿no? Diría yo más bien. Se ha metido tanto dinero en el sistema que el mercado vive de eso. Y este gráfico lo demuestra. Y claro, Houston, tenemos un problema. La liquidez está cayendo. No me voy a meter ahora a analizar por qué está cayendo la liquidez, porque sería demasiado largo, pero el caso es que la liquidez está cayendo. Y mucho. De hecho, estamos en el punto de liquidez más bajo desde el 2024. Si esto sigue ahí, no van a tardar mucho los semiconductores en seguir ese camino descendente. Por lo tanto, atentos. Yo sigo defendiendo la teoría, no me voy a bajar del burro por el momento porque no veo ningún factor que me haga cambiar de opinión, que defendí en el vídeo del sábado pasado, de que seguramente vamos camino a una década perdida. Es decir, que las rentabilidades que vamos a obtener si invirtiéramos ahora en bolsa con vistas a largo plazo en 10 años van a ser nulas. No tiene por qué generarse una pérdida, pero sí va a haber muy poca rentabilidad siempre que hablemos de rentabilidad real, es decir, deducido el tema de la inflación. Bueno, pues empiezo con esto, ¿no? La liquidez parece que es un factor nada despreciable, ¿eh? Atención. Estamos viviendo, esto ha sido otra característica de la semana, en un mercado muy engañoso, ¿no? Cuando tú miras el VIX, pues dices, no hay mucha volatilidad, no está por encima de 20, pero el VIX ahora mismo no sirve para nada, sirve para abanicarse con él, porque el VIX está compensando el lío de valores que hay dentro del índice, y dentro del índice la volatilidad es absolutamente salvaje. Además, los valores se han descorrelacionado por completo. Lo normal suele ser que cuando se sube haya menos correlación, cuando se baja haya mucha correlación porque bajan todos a la vez, pero es que ahora no hay ninguna correlación. Entonces, fíjense en este gráfico de Reuters, BIS, bueno, lo he tomado de varias fuentes. Estamos hablando de qué pasó en episodios anteriores con la correlación tan deprimida como hay ahora. Normalmente VS advierte que ha habido 5 episodios en los últimos 5 años, yo he tomado solo los últimos, y todos han terminado con una explosión final de volatilidad. Esto de que la correlación entre los valores del propio índice sea tan baja suele ser bastante negativo. Por ejemplo, en julio del 2024 la correlación implícita llegó a mínimos y el 5 de agosto del 2024 el VIX llegó a 65,73. Y el aviso fue la correlación implícita en mínimos. El 3 de junio de este año también VS volvió a... VS sobre todo es el que más ha trabajado con este tipo de fenómenos. El 3 de junio de 2026 VS dijo, la correlación está cerca de cero. Cuidado. 7 días después, el VIX, con una venta de tecnología bastante importante, se fue a 22,22. Bueno, pues cerramos el año, cerramos julio, 31 de julio del 2026, es decir, a fecha de ayer, con la correlación implícita en mínimos de 23 años. Prácticamente es cero. No se había visto nada igual. Hablan de mínimos de 23 años, pero yo creo que esto es récord histórico, además. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ya ven que cada vez que pasa esto, a los pocos días tienes una explosión de volatilidad. Y ahora estoy hablando del corto plazo, no estoy hablando tanto del largo plazo, ¿no? Pues habrá que ver. VS trabaja con una hipótesis. ¿Puede ser que la explosión de volatilidad venga por el estrés de crédito en la inteligencia artificial? Yo añadiría, o el estrés que hay en los bonos del que ahora hablaremos. Pues podría ser, pero tenemos que ser muy conscientes de que en el largo plazo nos movemos en un entorno
con con rentabilidades esperadas que no deben ser muy altas, pero que en el corto plazo nos movemos en un entorno explosivo. El que crea que ha terminado todo está muy equivocado, ¿eh? Este tipo de fenómenos, al final de fontanería del mercado, son los más importantes a tener en cuenta. Vamos a ver, ¿y por qué cuando una correlación es tan baja acaba disparando el VIX? ¿Qué mecánica de la dispersión tiene esto? Pues miren, he hecho aquí también de múltiples fuentes un resumen con la ayuda de Cloud, y esto funciona de la siguiente manera. La mesa vende volatilidad del índice y compra volatilidad de acciones sueltas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cada acción se mueve por su historia. Unas suben, otras bajan y se anulan entre ellas dentro del índice. El índice parece que no tenga volatilidad, pero dentro del índice es un infierno. Resultado, la correlación cae hacia cero porque cada una de las acciones se mueve en una dirección y el VIX queda aplastado de forma casi mecánica. Y esta apuesta se va retroalimentando. Cuanto más dinero entra, pues más barata queda la cobertura del índice. ¡Hala! ¿Y esto cuándo se lía? Pues cuando llega un factor que afecta a todas en común. Tiene que aparecer algo que afecte a todas a la vez. Algo lo suficientemente importante como para que afecte a todas, no que afecte solo a los semiconductores o que afecte solo a los que sean, ¿no? Puede ser un dato macro, muy negativo, puede ser un susto geopolítico, que se líe la cosa en Irán a base de bien, que se está liando, ¿eh? Atención, porque las últimas noticias que tengo son las de que Trump estaría valorando una ofensiva muy intensa durante el fin de semana para pararla el lunes en cuanto abran los mercados. Ya saben que aquí hay que los políticos están nadando y guardando la ropa. Si eso se lleva a cabo, lo que dicen las filtraciones que han aparecido en las agencias de noticias sería que estarían preparando ataques contra estructuras energéticas de Irán. Atención con esto, ¿eh? Esto es muy importante. Bueno, pues si eso sucede, las acciones dejan de compensarse las unas con las otras y empiezan a moverse juntas. La correlación sube. La apuesta anterior pierde dinero por los dos lados y hay que deshacerla a toda prisa. Hay que recomprar volatilidad del índice. Esta recompra forzada es gasolina. El VIX se dispara mucho más de lo que justificaría la caída de la bolsa. Por eso en agosto ese agosto del año pasado que hemos dicho que se fue de repente a 65 la volatilidad del SP500, por este tipo de fenómenos. O miren aquí agosto del 2024, donde se llegó a 72. Esta que les decía aquí, estoy diciendo el año pasado, perdón, la que les he puesto al principio, la de agosto del 2024. Pone 65, pero realmente llegó a 72. Pero sin embargo, observen la caída real que hubo en la bolsa. El VIX llega a 72 el 5 de agosto del 2024 y vamos a ver hasta dónde cayó la bolsa. Pues aquí lo tienen, el 5 de agosto del 2024, el SP500 lo tienen abajo en el cajetín este que pone por real time, un 2,71% de bajada respecto al día anterior. Estaba en un tramo de bajada, pero de repente en un solo día llegar a 72, como ven, está totalmente desproporcionado. Esto es lo que he estado explicándoles en la tabla anterior. A eso me refería, a que esa recompra forzada es gasolina que se le echa al fuego y el VIX se dispara mucho más de lo que justifica la caída de la bolsa. Estamos bajo el peligro de este tipo de cosas. Por lo tanto, al margen de que se lleve más o menos cuidado con la bolsa, con lo que tienen que andarse con mucho cuidado es con estrategias que dependan mucho de la volatilidad. Porque esto puede pasar. Se puede disparar todo y si usted está haciendo una estrategia que le puede destrozar un aumento repentino de la volatilidad, pues le podría hacer bastante daño. Tiene que anticiparse o tiene que llevar cuidado si ve que empiezan a darse signos de que se pueda acercar algo así, porque
Durante esa mañana de agosto del 2024, yo me acuerdo perfectamente, el mercado entró en una fase de distorsiones enormes. Por ejemplo, los mercados de opciones daban precios incorrectos, llamabas a Interactive Broker para que te pudiera montar una posición y te advertían que era casi imposible porque los market makers se habían retirado, no había casi contrapartidas y encima los saltos eran tan tremendos que las valoraciones que salían con los modelos normales o los programas o el software que tenían estaban siendo incorrectas. De hecho, alguno del software que había por ahí, de los muy famosos, estuvo prácticamente toda la sesión dando precios erróneos y no se podía montar absolutamente nada. Tengan en cuenta esto, ¿eh? Tendemos a pensar que, bueno, si se pone la cosa fea, podemos salir a toda prisa, según en qué producto estés, ¿eh? Hay veces que salir podría ser algo muy complicado, por eso hay que trabajar con coberturas. Es bueno tomar las posiciones con tu cobertura, por lo que pueda pasar y ese tipo de cosas. No a pecho descubierto porque te puede pillar un episodio de estos y no tener capacidad alguna de reacción. Pero no que no tengas tu capacidad de reacción porque te quedes paralizado ni nada de eso, sino porque no te deje el mercado. Yo recuerdo, por ejemplo, en el COVID, tú intentabas pasar una operación en pleno castañazo por el COVID que supusiera que el market maker tuviera que darte una posición de call comprado que no había, era imposible. Nadie te daba la contrapartida. O sea, tú, por ejemplo, querías vender un call y por lo tanto el market maker tenía que darte la posición contraria, que era comprar un call, y era tal el pánico que había que era imposible ninguna posición que supusiera que el market maker se tuviera que poner en posición de compra. Ni coberturas ni gaitas. No había. Y eso me ha pasado muchas veces, ¿eh? Luego están también los flash crash, que eso puede perjudicar mucho a los futuros y a los ETFs. En fin, es muy bonito todo cuando uno hace una recopilación mental hacia atrás mirando un gráfico, todo se ve muy bonito, todas estas cosas, pero luego cuando te metes en la práctica a hacer las operaciones, estas cosas no pasan muy a menudo, pero cuando pasan te pueden destrozar literalmente. Yo hay una anécdota que cuento en mi libro de Leones contra Gacelas, que por cierto está el antiguo, está a la venta, leonescontragacelas.com, una especie de mini web ahí que he preparado, está ya en ebook también y en tapa blanda. La tapa dura nos obligaba a remaquetarlo todo porque el número de páginas que tiene no nos permite Amazon, que es el sistema que hemos adoptado, hacerlo con tapa dura. Tendríamos que haber hecho 2 tomos, es un jaleo. Ya para el nuevo, que sigue maquetándose y sigue avanzando muy bien, sí que buscaremos una solución y saldrá en tapa blanda, tapa dura y en ebook. leonescontragacelas.com lo tienen todo, ¿no? Yo contaba en ese libro la anécdota de cómo yo tenía una posición hace ya muchos años ante un dato de empleo en bonos del tesoro, futuros del bonos del tesoro a 30 años en Estados Unidos, y me salió al revés el dato del empleo. Intenté cerrar en el acto porque de hecho en aquella época se pasaba todo por teléfono y estaba en unas oficinas de Renta 4, que era donde yo trabajaba, y estaba allí, ¿no? Al lado del operador, y le dije a la operadora, en este caso, le dije, ciérrame la posición en el acto. Estaba ya con el teléfono en la mano. Entonces, apenas un minuto después del dato de empleo, ya estaba pasando la orden de cerrar mi posición. Y bueno, había un cacao de mercado, todo estaba mal, se estropeó el teléfono, no se podía pasar bien las órdenes. Bueno, primero miento, que me estoy acordando mal. Primero no había manera de pasar la orden porque se había roto la línea telefónica, no sé qué, de la conexión entre ellos. No, o sea, quedó un minuto nada. Me estoy liando yo con este recuerdo, que hace muchos años, ¿eh? Hace 30 años, tranquilamente, de esto. Bueno, el caso es que se me juntaron un montón de cosas. Además, un mercado que se declaró en fast market, ahí nadie te atendía a nada. Y acabé perdiendo el máximo tope, que en aquella época había un tope de caída, y ahí se ejecutó la orden. O sea, perdí hasta la camisa cuando, si se hubiera ejecutado la orden al minuto siguiente,
pues había perdido una cantidad muy pequeña, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan. Y por eso, pues también me gusta combinar, como saben, pues la operativa con cosas más tranquilas y que no todo tiene que ser ahí a tope y todo esto, ¿no? Con cosas más tranquilas, a largo plazo, muy estable, sin grandes movimientos y sin grandes cosas, de forma recurrente y de forma tranquila. Bien, pues hoy les traigo algo diferente. Les voy a contar más o menos la operación que voy a preparar o que está preparándose para la sesión del lunes 3 de agosto y está basada en la cartera permanente pero con una vuelta de tuerca bastante interesante. Ustedes ya saben que la cartera permanente clásica es comprar y mantener y ya está, y lo dejas ahí, vas haciendo tus incorporaciones periódicas y ya está, no tiene más historia, ¿no? Pues bien, hay una variante que le da un poquito más de gestión que la popularizaron los analistas de Resolve Asset Management y que se apoya en tres ingredientes. Uno, el momentum, media 200. Si el producto en cuestión está por encima de la media 200 se mantiene, si cae por debajo se elimina y ese hueco se pasa a liquidez, así de fácil. Dos, paridad del riesgo. A los activos que entran no se les da el mismo peso. A todos se le da más peso al que menos se mueve y menos al que más se mueve para intentar tener una cartera más equilibrada. Y tres, control de la volatilidad. Si aún así la cartera se mueve más de lo conveniente, pues el resto se queda en liquidez. La liquidez es una posición más. El resultado, pues una cartera que no intenta adivinar nada, pero que se protege más que la otra. En los periodos malos estás mucho más tranquilo y con menos sustos. Tal y como está el mercado últimamente, ya hemos comentado, pues me parece bastante sensato el tener también esta versión que se protege más porque está todo bastante complicado. Y ahora vamos a lo práctico, que es lo que siempre me preguntan. ¿Y esto cómo se ejecuta de verdad? Bueno, pues se lo voy a enseñar con mi cuenta, con ya la cosa bastante preparada de cara al lunes. Esta es mi cuenta de Freedom24, que ya conocen de vídeos anteriores. El universo es el mismo: bolsa, bonos, materias primas y cash. Y la cuarta parte siempre de liquidez, que no se nos olvide, que parece que no sea una pata, pero sí que lo es. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues nada, pincho aquí en la pestaña de gráficos. Y pues por ejemplo me voy al de materias primas, lo amplío y ¿qué está? ¿Por encima de la media de 200? Bueno, pues permanece. El SP500 también está por encima, permanece, pero fíjense lo que pasa con los bonos. Y es que en esta variante, como pueden ver, aquí está la media de 200, que es que le he puesto pocos datos y está empezando aquí. Como está por debajo de la media de 200, en esta cartera, a diferencia de la cartera permanente normal, los bonos desaparecen. Vas repasando todo, aplicas los otros criterios y te preparas ya las órdenes para el primer día hábil, que sería el lunes. Ya saben que esto está todo hecho en ETFs, que eres el dueño de verdad, sin CFDs por en medio. Y déjenme añadir una cosa aquí, porque es la que de verdad importa. La mayoría de la gente no pierde dinero por elegir mal la estrategia, lo pierde porque deja de aportar, se despista, espera un momento mejor que nunca llega y la cartera se queda parada, siempre que estemos hablando de este tipo de enfoques, ¿no? Por eso la parte que no quiero que dependa de mi disciplina, pues la tengo automatizada. Se puede poner una aportación fija todos los meses, pase lo que pase. Compra cuando el mercado está tranquilo y compra también cuando da miedo, que es justo cuando uno no lo haría a mano. En Freedom24 eso se configura con el plan de inversión con ETF, se elige el ETF, se decide cuántas participaciones compras cada mes según el presupuesto, la periodicidad, se vincula a la tarjeta y se confirma. Se tarda un minuto y a partir de ahí pues se compra solo con 0 euros de comisión dentro del plan en instrumentos elegibles, ¿no? Esa es la base. Es lo táctico que les acabo de comentar, pues puede ir por encima, con un tamaño acotado, nunca al revés. Y esto no es una recomendación, ¿eh? Cada uno tiene que hacer su propio análisis, que no se nos olvide. Si quieren ustedes seguir este tipo de estrategias o montarse la suya propia con este tipo de instrumentos, pues el enlace para abrir la cuenta en Freedom24 lo tienen en la descripción. A mí me resulta práctico porque desde una sola plataforma pues se puede gestionar la cartera, consultar los gráficos, preparar las órdenes y acceder a una oferta muy amplia de ETFs y acciones de mercados de Europa, de Estados Unidos y también de Asia. En el próximo vídeo de donde incluyamos esta estrategia les contaré un poco cómo ha quedado ya la cartera y si les ha gustado el vídeo, pues ya saben, like y suscripción. Recuerden que en la descripción del vídeo está puesto el enlace para poder descargarse Freedom 24.
Bien, pues sigamos con el análisis. Otra de las claves de la semana absolutamente fundamental ha sido la publicación de resultados de varios de los grandes. En concreto, Microsoft, Meta, Apple y Amazon. Y en esta ocasión las publicaciones han sido muy importantes, y empiezo por la de Microsoft, que lo tengo ahí en pantalla, porque han cambiado la filosofía que tenía el mercado hasta antes de que publicara Microsoft. O sea, en apenas 3 o 4 días, el mercado ha pasado de considerar que estamos en una burbuja de la inteligencia artificial, que lo más normal es que no acabe bien, a pensar que ahora sí que se justifica la burbuja y no hay problema. Todo sigue maravilloso. El CAPEX sí se justifica, la nueva teoría, al menos en algunos casos, ahora se hacen distinciones, y la rentabilidad consideran que sí es suficiente, o que al menos algunos se supone que han demostrado que la rentabilidad es suficiente como para compensar ese CAPEX. Todo eso en pocos días. Miren, yo tengo una norma. Estoy, como saben, en mercado desde el año 85. No sé cuántos años ya son esos, 41 años. Cuando el mercado cambia de opinión tan rápido, lo normal es, ya me entienden, mejor no fiarse. Esos cambios de opinión, no se puede cambiar de opinión tan rápido, todo requiere un proceso. Sí, pero los bares están llenos, ¿no? No es así, eso no va así. Entonces, vamos a ver, vamos a puntualizar un poco todo esto. Bueno, Microsoft, ni les cuento, desde que publicó resultados, 3 días subiendo a lo bestia, ha roto la media de 200, algo que no hacía desde diciembre del 2025. Microsoft ha gastado un dineral, pero en su famoso negocio Azure y todo eso, ha ganado un pastizal también. Y el flujo de caja, aunque el flujo de caja libre, aunque le está bajando, se ha mantenido en un nivel, digamos, decente. Así que todo esto el mercado lo ha considerado como, pero entonces sí que algunos sí que lo pueden conseguir. Sin embargo, a Meta, tras su publicación, lo han vuelto a meter en el grupo del pelotón de los torpes, es decir, de los que queman caja, de los que están metiendo CAPEX sin parar, pero no le perdonan el que no ha tenido rentabilidad suficiente y encima ha pasado a un flujo de caja muy negativo y para el mercado muy peligroso. Amazon ha sido el segundo profeta del CAPEX, igual que Microsoft. Fíjense que subidón tras la publicación de sus resultados, 2 días subiendo a lo bestia, jueves y viernes. Otro que tal, gasta muchísimo, una barbaridad, además incrementando su gasto de CAPEX a lo bestia. Y en este caso, a diferencia de Microsoft, Amazon pasa a flujo de caja negativo por primera vez, pero se lo han perdonado. Se lo han perdonado porque se supone que sus ingresos en su famoso negocio AWS, Amazon Web Service, pues ha crecido lo suficiente como para justificar ese CAPEX. Vale, hasta aquí todo muy bonito. Mi opinión. Esto, pan para hoy, hambre para mañana. Ya hay, de momento ya se selecciona, ya no valen todos, ahora son solo unos pocos. Pero es que esos tampoco... A ver, ¿no se dan cuenta ustedes que para que Amazon y Microsoft, que son ahora los nuevos profetas del CAPEX para el mercado, puedan mantener este tinglao en marcha, no se trata de que esas rentabilidades ahora sean explosivas, sino de que tienen que seguir manteniéndose casi 10 años, porque casi el 70% de las valoraciones que tienen y de los descuentos de ingresos que tienen por delante están hechas a más de 10 años. Y yo tengo el convencimiento total y absoluto, y me puedo estar equivocando, pero yo aquí tengo que dar mis opiniones lo más honestamente que pueda y luego me equivocaré como siempre. Pero yo tengo el convencimiento de que tal y como ha pasado 1000 veces antes en la historia, esas previsiones no se pueden mantener. Ahora están ganando mucho dinero, pero eso es insostenible en el tiempo y mucho más a 10 años vista, que es donde está, insisto, el 70% de toda la previsión.
de 72%, si quieren el dato con mayor exactitud. Por lo tanto, pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Pues que muy sostenible todo esto no es, por muy bonito que lo veamos. El mercado esta semana se ha montado la película otra vez. Como hay algunos que sí que pueden gastar muchísimo, pero tienen rentabilidad, van a seguir comprando picos y palas y por lo tanto semiconductores y memoria a las nubes de nuevo. Y el sectorial de semiconductores pues ha rebotado. Vale, pero bien, a corto plazo está muy bien, pero vamos a intentar centrar las cosas. Esto para mí no cambia nada. Primero, que hay muchos que no están, que los han metido en el pelotón de los torpes, no están en esos elegidos, que cada vez son menos los que sí que obtienen rentabilidad y que esa rentabilidad es totalmente insostenible. VS, en un alarde de intentar explicar las cosas, para que la gente no le ha hecho caso, intentó hacer razonar a todo el mundo lo siguiente. VS decía que las grandes tecnológicas han pasado de pagar sus inversiones con lo que ganan a pagarlas con dinero prestado. Esa es la realidad. Ese CAPEX enorme está sostenido con dinero prestado. Entonces, el flujo de caja operativo, el dinero que entra de verdad para el negocio del día a día, y comparado con el CAPEX en efectivo, es decir, lo que sale para comprar centro de datos, servidores, chips, durante años ese flujo de caja operativo lo cubría sobradamente todo este sector porque tenía dinero de sobra. Pero VS calcula que en este mismo trimestre el gasto operativo del conjunto de hiperescaladores va a superar a la caja generada. Por favor, tengamos esto en cuenta, vamos a dejarnos de tanta fantasía. Este trimestre, el gasto operativo va a superar a la caja generada en el conjunto de semiconductores. Entonces, VS razona que solo hay tres posibilidades. Una, gastar el colchón, que no tienen, endeudarse o emitir acciones. Y están haciendo las dos últimas cosas, endeudarse y emitir acciones. Problema, que como no paran de subir los bonos, pues VS razona que la financiación para todas estas compañías se está encareciendo mucho y están disminuyendo las emisiones de deuda. Si siguen así, VS dice que el CAPEX se va a moderar solo sin que nadie tome la decisión porque necesitan la deuda para aumentarlo y ahora mismo les está costando más. Y también razona VS que el gasto de estas 5 compañías es la facturación de medio sector. Chips, memorias, constructoras eléctricas. VS espera que el crecimiento pase del 76% este año. Atención ahora, VS espera que el crecimiento del gasto pase del 76% este año al 6% en 2028. Como ven, la bajada del crecimiento va a ser espectacular. El volumen absoluto sigue siendo enorme, pero el ritmo se va a frenar. Y las valoraciones, como les he razonado antes, están descontando que la manguera va a seguir abierta con el mismo caudal durante años. Y eso no va a ser así. Entonces, que quede claro, no dudo de la solvencia de estas empresas, no dudo de que estén ganando más dinero que nunca, pero por Dios, supongo que tengo derecho a que se me escuche si digo simplemente que lo que se cuestiona, lo que yo cuestiono es simplemente cuánto tiempo se puede sostener este ritmo de inversión. ¿Y qué va a pasar, como este que tengo en pantalla, con los que viven de que se mantenga ese ritmo de inversión? Pues no sé, yo no lo veo nada claro. En cualquier caso, hay una euforia desmedida, que el nuevo paradigma, que sí que se puede gastar teniendo rentabilidad, pero a lo mejor el rebote ha tenido una causa bastante más sencilla de lo que nos creemos y la excusa la hemos tenido con esto. Porque qué casualidad que el rebote del Nasdaq va y viene justo cuando se toca la media de 200. No más o menos cuando se tocaba la media de 200. No. Exactamente cuando se tocaba la media de 200. Sí lo tienen. Exactamente cuando se toca la media de 200 viene el rebote. Me digo yo, qué casualidad no debe ser cuando
les digo todos los sábados de mi vida que este indicador de la media de 200 hay que tenerlo puesto en pantalla porque es el que más siguen las manos fuertes. Todo el mundo tiene este indicador y cada vez que llega, pues su grado de confianza en que vaya a actuar como soporte o resistencia, pues es altísimo, sobre todo en las caídas, ¿no? Y bueno, llega a la media de 200 y te rebota. Y estamos hablando de una euforia desmedida, pero vamos a ver, ¿ustedes ven aquí algún motivo para algo que ha llegado a la media de 200 y ha rebotado? Pues me parece estupendo. A veces llega a la media de 200 y rebota mucho tiempo y luego al final la pierde, no se sabe, pero de momento el primer rebote está cuasi garantizado, ¿no? Muy pocas veces lo atraviesa esto sin que haya un rebote. Entonces, de momento, aquí lo único que tenemos es una caída muy considerable por las dudas enormes del mercado sobre la inteligencia artificial, que yo dudo mucho que se hayan disipado. No sé si en la mente de los operadores sí que se ha disipado, pero yo dudo mucho que de facto en la realidad, en el mundo real, esas dudas sobre la inteligencia artificial se hayan despejado con esos resultados de Microsoft y Amazon, francamente. Yo lo dudo mucho. Y lo que tenemos es pues un rebote técnico. Los rebotes técnicos en las caídas como esta pues suelen ser muy potentes y más cuando se llega a una media de 200. ¿Vale? Punto. Desagunto. Al final, ¿yo qué quieren que les diga? Miren, este es el gasto en CAPEX, Amazon en naranja, Google en negro, Meta en gris, Microsoft en azul. Y fíjense cómo va creciendo esto. Yo esto lo veo absolutamente insostenible y no es que lo vea yo, es que lo acaba de ver VS como les acabo de razonar antes y pues no se va a poder sostener. Esto necesita ya deuda casi 100% y la deuda pues está como está, porque eso ha sido uno de los grandes problemas de esta semana, que la deuda está como está, que los bonos están muy nerviosos, los bonos están en nivel de donde se rompen cosas, de los que ya los políticos, niveles en los que los políticos tienen que reaccionar o pueden pasar cosas bastante negativas. Y les recuerdo lo que ya dije en vídeos anteriores de que si solo fuera esa la deuda que hay, pero hay mucha deuda oculta con todos estos trucos contables que ya les comentaba el sábado pasado y realmente la deuda en la que están incurriendo todos estos la tienen en la barrita verde, es mucho más alta, es prácticamente el doble de lo que están reconociendo. Así que no sé cuánto tiempo se va a poder sostener esto. Miren, ayer leía a Ed Citron en una entrevista en Bloomberg que me gustó mucho, porque por fin oí a alguien ser un poco valiente con todo este tema. Aquí, si vas un poco contra la corriente dominante, el efecto manada te pone en verde, ¿no? Como se te ocurra decir que va a bajar y luego suba, te lo van a estar recordando durante 10 años, ¿no? Lo contrario, no. Eso ya les da igual. Pero Ed Citron estuvo muy lúcido advirtiendo de que si somos conscientes de que al final, por ejemplo, si miramos el negocio de Google, uno de los que tienen una buena deuda también, Alphabet, en su negocio de Google Cloud, o sea, la nube de Google, que el 27% de todos sus ingresos del 2026 y casi la mitad de todos los ingresos del 2027 vienen exclusivamente de OpenAI y de Anthropic. OpenAI ChatGPT, Anthropic Cloud. Para el año que viene, casi el 50% de los ingresos en la nube de Alphabet van a venir de estos dos laboratorios de inteligencia artificial de Estados Unidos. Y decía este señor, que estoy citando en Bloomberg, que por qué no nos damos cuenta de que este montaje no es real, que es una historia circular que se han montado entre ellos mismos y que todo se basa en que sigan funcionando bien estos laboratorios de OpenAI y de Anthropic, perdón, y que francamente, si somos sinceros, tienen un modelo de negocio insostenible. Primero, los dos están en pérdidas astronómicas.
tienen además que seguir gastando un montón porque si no están con el modelo frontera, que en eso lo hacen muy bien, los modelos son muy buenos, pero tienen que invertir mucho, gastar mucho, porque siempre tienen que tener un modelo más avanzado y cada vez más rápido, porque si no, los chinos les comen por debajo. Los chinos al cabo de unos meses ya están ahí. Si ellos se durmieran, los modelos abiertos chinos, que son 10 veces más baratos, destrozarían por completo su negocio. Su negocio solo se mantiene si van creando modelos cada vez más avanzados. Por lo tanto, el hecho de que entren en beneficios ahora mismo parece misión imposible. Y todo este montaje de CAPEX se está basando en estos dos laboratorios de Estados Unidos, en ese montaje circular del que estoy hablando. Y yo no veo que estos dos negocios sean sostenibles. Porque si frenan, para poder ser rentables, les van a comer los modelos abiertos chinos que vienen por detrás y nadie va a apuntarse a estos dos. Entonces están como atrapados en una cinta de correr de la cual no pueden bajar. Yo no veo sostenibles estos modelos. Que si Nvidia financia OpenAI, que si Google financia Anthropic, que si los otros se financian entre sí, que si los cuatro se financian unos a otros, está todo ahí, todo el lío está ahí. Y al final, si vemos los ingresos reales de estos dos laboratorios comparados con sus gastos, es que nos caemos de espaldas. Sobre todo los de OpenAI. Ahí Anthropic está un poco más atrás, pero también pierde. Pero lo de OpenAI es tremendo. De hecho, cuando OpenAI salga a bolsa, posiblemente sea la compañía del mundo, la compañía históricamente que más caja está quemando antes de salir a bolsa, que más pérdidas está teniendo antes de salir a bolsa. ¿Somos conscientes de esto? Vale, esto puede que no se vea a corto plazo, pero a medio o largo plazo el mercado seguirá su evolución y esto es lo mismo que pasó con Internet. La revolución de Internet seguirá, la revolución de la inteligencia artificial seguirá, los costes de la revolución de Internet bajaron, los costes de la inteligencia artificial bajarán, que no les quepa duda, pero muchos de los que empezaron al principio se van a quedar por el camino, como pasó con Internet, o simplemente tendrán mucha menos relevancia y con modelos de negocio que se tendrán que ajustar a la realidad. Todo eso va a pasar. Y habrá mucho daño por el camino según donde cada uno se haya metido. Por lo tanto, seguimos teniendo un mercado muy complejo y lleven cuidado con las modas actuales. Y vuelvo a recordar lo importante que pueden ser los índices equiponderados en una situación así. Ayer les ponía yo en mi un retweet de un X de Bespoke que decía, este dato hay que imprimirlo y ponerlo con una chincheta en la pared del cuarto en el que trabajemos. Vamos a ver el X de Bespoke. Desde finales del 99 hasta finales, más bien principios del 2000, hasta finales del 2001, el Nasdaq 100 cayó un 57%. Durante el mismo periodo, el índice S&P 500 de igual ponderación subió un 5,6%. Este es el comportamiento habitual de los mercados cuando se pinchan las burbujas que están en sectores muy concretos, como ahora. Y vamos a dejar de decir que no hay burbuja. Esto es el comportamiento habitual del mercado. Es decir, una vez que se pincha la burbuja, en una primera fase el dinero se traslada a los equiponderados porque se traslada al conjunto del mercado. O sea, no se va, sale de los sectores que están en burbuja y se transmiten a los sectores equiponderados. Y en una segunda fase está la fuerza arrolladora del pinchazo de las burbujas que se lo lleva todo por delante y también se lleva abajo a los índices equiponderados. Pero a pesar de eso, en el balance final, los equiponderados terminan perdiendo mucho menos que los normales en el pinchazo de este tipo de burbujas. Por lo tanto, que no nos extrañe ni lo más mínimo que, como ya advertimos en bastantes ocasiones, que nos fijáramos en este tipo de cosas. Recuerden el gráfico que les he mostrado antes de semiconductores, la caída que lleva, la corrección que lleva intensa, el Nasdaq también, y sin embargo, el S&P 500 de igual ponderación en el ETF RSP, que es el más conocido,
Pues durante la semana ha tocado máximos históricos. ¿Se está pinchando la burbuja? Porque este tipo de comportamientos que tendemos a decir es muy tranquilizador, es una corrección sana. Pues a ver si no es tan sana, porque los pinchazos de las burbujas se comportan así, exactamente como estamos viendo ahora, y los equiponderados se van a máximos, mientras los que estaban en burbuja van cayendo, da una falsa sensación durante unos meses, un año, de que todo está bien, pero al final la cosa se enquista y no está tan bien, ¿verdad? Hay quien le está echando la culpa de todo lo que está pasando al famoso Leopoldo. Seguro que habrán oído hablar del momento Leopoldo. Esto se refiere a Leopold Aschenbrenner, que es un joven muy brillante que lo despidieron de OpenAI y escribió un libro en el cual pues describía que iba a pasar lo que está pasando ahora, que los de los picos y las palas se iban a disparar, ¿no? Entonces, este hombre, ¿qué es lo que hizo? Pues se puso largo en los de picos y palas y corto en el software, con Adobe, por ejemplo, como uno de los que más corto estaba. Y se apalancó además 4 veces. Y además estaba brutalmente concentrado, el 76% de su capital en 5 nombres. El hombre llegó a ganar el 1000%, pero en el mes de julio, cuando el mercado se puso serio con estas cosas, pues llegó a perder un dineral. No obstante, aún sigue ganando en el año, pero claro, la gente se asustó al ver cómo caía, cerca del 60% el fondo, y tuvo que vender la mayor parte de la cartera del fondo, que era de casi 50.000 millones de dólares. Entonces, justo el día en que liquidó todo, fue cuando llegó ese gran rebote del Nasdaq contra la media de 200. Y hay mucha gente que le echa la culpa a las ventas que fue haciendo durante algún tiempo este fondo de Leopold Aschenbrenner, pues como la causa de toda la corrección que ha habido en el sector de semiconductores y demás. Yo creo que no. Yo creo que es un actor más, que algo sí influyó, que en los días en que estuvo liquidando la cartera, efectivamente, sí que aceleró las caídas, pero creo que se está exagerando un poco todo esto. No sé, para hablar del momento Leopoldo, como si fuera la causa de toda la corrección, pero no creo que eso sea así. La causa de la corrección viene desde Corea, con esa locura absoluta, es el bingo en el que se ha convertido la bolsa coreana, ha arruinado a medio país. Esto no tiene ni pies ni cabeza, y a partir de ahí todos los valores en burbuja fueron cayendo en cadena. Pero bueno, ya saben lo que es el momento Leopold. Por cierto, que Leopold se casa este fin de semana. Aquí lo ven, por ejemplo, en este artículo de la CNBC, hablan del tema, cómo Leopold Aschenbrenner pues creó un fondo de cobertura de inteligencia artificial de 45.000 millones de dólares y perdió la mayor parte en días, ¿no? Aquí lo cuenta un poco, llegó a tener un apalancamiento de hasta el 400%, se metió en SK Hynix y valores así de ese tipo, y al final pues acabó como suelen acabar estas cosas, que va bien pues mientras va bien, ¿no? Todas estas historias de apalancamientos excesivos no suelen acabar muy bien, aunque son como supernovas, ¿no? Eh, Otra cosa es que hay gente que es muy hábil y muy buena, pero sin usar esos apalancamientos tan brutales. Bueno, a lo que vamos. Bono americano a 30 años al 5,267% a cierre de ayer. Y esto es un problema gordísimo. En un país como Estados Unidos, que ha perdido completamente la brújula en el tema de la deuda, se le ha ido de las manos por completo, no encuentra ninguna fórmula para poder rebajar la deuda y tiene que pagar casi 2 billones al año de intereses de la deuda, más que los presupuestos de defensa, de seguridad social. Esto se le ha ido de las manos por completo. Ahora se le va el bono americano a 30 a 5,27%, es decir, mayor nivel desde el año 2007, es decir, desde el año anterior a la crisis financiera. Sí, pero los bares están llenos. Eso lo ponía esta misma mañana, hablando del 5,27%, lo ponía en plan de burla un tuitero muy conocido, muy alcista normalmente,
que se burlaba de esto diciendo, pues ayer yo vi que la gente, fue más preciso, que la gente se gastaba el dinero en cócteles de $19. No les preocupa nada el 5,27. Y otro tuitero muy famoso lo replicaba, que no se preocupen, que los bonos se ocuparán de darles a conocer lo del 5,27%. Miren, con este nivel de los bonos americanos a 30, las hipotecas en Estados Unidos, el tipo medio, se va a ir al 7,5% tranquilamente en pocos meses. Al 7,5%. Imagínense lo que es una hipoteca con esos tipos tan altos. Las empresas, las pequeñas empresas que no pueden disponer de créditos tan preferenciales, se van a asfixiar con estos tipos tan altos. Los pagos, como decía, de los cupones de la deuda de Estados Unidos, conforme vayan haciendo emisiones con estos tipos tan altos, va a asfixiar completamente a la economía. Y que no me venga el gobierno de Estados Unidos con la película de los aranceles, porque eso de los aranceles ha sido un bluff, no ha servido de nada y no ha rebajado las deudas, no ha compensado nada, todo es un cuento y al final quienes pagan los aranceles son los ciudadanos de a pie y las empresas. Y ayer escribía una editorial Wall Street Journal en la cual decía que hasta los más irredentos defensores de la política actual del gobierno le están diciendo a Trump que por favor deje quietos ya los aranceles porque el experimento no ha salido bien. Es que este experimento ya lo ha hecho mucha gente antes y a nadie le ha salido bien. Y como he dicho antes, tampoco hay que menospreciar el problema que supone para los hiperescaladores que se están teniendo que endeudar hasta las cejas toda esta subida de las rentabilidades. La deuda de los hiperescaladores se está manteniendo con los credit default swap cada vez subiendo más. Hay algunos como Oracle que estamos hablando de más de $200.000 para poder cubrir una cartera de 10 millones de prima de seguro. Y bueno, pues todo es una cadena. Este crédito que está entrando en masa con los hiperescaladores, con estos tipos tan altos, pues al final pueden suponer un fuerte problema. Siempre teniendo en cuenta además que estos tipos tan altos no se están produciendo solo por expectativas de inflación, eso sería una equivocación. Uno de los factores que más daño han hecho a los bonos esta semana ha sido la reunión de la Reserva Federal. Wars y los mercados no se van a llevar nada bien, porque este hombre tiende a no anticipar las decisiones y eso al mercado no le gusta, pero sobre todo, como ya advirtió Hartnett, si recuerdan en los vídeos de la semana pasada y otros autores, el mercado lo que necesitaba era una subida de tipos de 25 puntos básicos para mostrarle a los vigilantes de los bonos, estos son muy profesionales, estos no se dejan llevar por emociones, que la Reserva Federal no va por detrás de la curva. Pero Wars va tan detrás de la curva como todos sus anteriores predecesores. Entonces, en lugar de poner un poco de orden con esa subida que habría tranquilizado a esta parte larga de la curva de tipos, porque hubieran pensado los operadores, la Reserva Federal va por delante de la curva, la Reserva Federal va a estar vigilante y va a impedir que esto se nos vaya de las manos. Bueno, pues ha sido todo lo contrario. Una lavada de manos, hay quien teme que no se va a atrever a la Reserva Federal a subir tipos tampoco en septiembre porque están las elecciones de medio término en noviembre. El Banco Central Europeo sí está subiendo tipos y un montón de bancos centrales más sí están subiendo tipos. Y la Reserva Federal ya se ha quedado detrás de la curva. Eso es el problema principal que tienen los bonos, ¿eh? Las expectativas de inflación, la salida de bonos de hiperescaladores que les está haciendo mucho la competencia, esas cantidades masivas de dinero que están saliendo, la desconfianza hacia la política monetaria, la desconfianza hacia la política económica de Trump, que no convence para nada a los vigilantes de los bonos, son un montón de cosas. Pero esto de la falta de confianza en la Reserva Federal tras la reunión de esta semana, no lo menosprecien, porque sería un error. Es muy importante y tiene muchísimo que ver con lo que ha pasado. Muchísimo. ¿Y ahora qué hacemos? Muy bonito el rebote de las bolsas, pero como esto sigue así, les recuerdo que en Reino Unido, cuando pasó algo parecido, amenazaron con quebrar varios fondos de pensiones, varias aseguradoras, y en otros países hemos tenido casos iguales. La bolsa puede bajar
Y realmente pasar no pasa nada. Sí que pasa, ¿no? Pero no es una cosa que no se pueda solucionar. Pero cuando los bonos se van de madre, y les recuerdo unas palabras que nos ha estado diciendo Hartnett durante semanas, durante meses diría yo. Las burbujas las pinchan los bonos. Hartnett se ha cansado de demostrarnos que todas las burbujas se terminan pinchando por una subida fuerte de la rentabilidad de los bonos que rompe cosas en la economía y corta el ciclo de la burbuja. Y les recuerdo la presentación que les he hecho en el vídeo, los 2 primeros minutos. ¿Recuerdan ese gráfico de que la liquidez era la clave para que se movieran los semiconductores y demás? Pues evidentemente, con tipos tan altos, ustedes mismos saquen las consecuencias. Eso sí, hay que reconocer que hubo 3 miembros de la Reserva Federal que eso sí que tenían más sentido común. Creo que fueron Logan, Hammack y Kaspari, que disintieron y dijeron que sí que había que subir 25 puntos básicos los tipos, un poco por todos estos conceptos que estoy explicando. No es frecuente ver 3 disidentes y esto muestra la gran división que hay dentro de la Reserva Federal. Una Reserva Federal que a lo suyo. Dice, lo estaban diciendo ayer por la noche, que va a reducir el número de reuniones. La Reserva Federal se reúne solo 8 veces al año. Tampoco es tanto. Bueno, pues él quiere reducir el número de reuniones, quiere reducir las comunicaciones, quiere reducir las ruedas de prensa. Eso sí que lo veo bien, lo único que lo veo bien. Quiere reducirlo todo, quiere dejar al mercado completamente a oscuras. Y como empieces a dejar el mercado completamente a oscuras, cada reunión de la Reserva Federal se va a convertir en una apuesta binaria cara o cruz que es peligrosa. De hecho, en la reunión que tuvimos esta semana ha pasado algo que hacía más de 30 años que no pasaba. Que no se estuviera descontando una posibilidad. El mercado llevaba muchísimos años sin ninguna sorpresa, porque la Reserva Federal muy hábilmente iba conduciendo con sus declaraciones y con sus comentarios, pues hacia dónde iban a tomar la decisión esa semana. Entonces no había nunca sorpresas, todo estaba descontado antes. Pero llegamos a esta reunión con casi un 40-60. 40% de subida de tipos, 60% de que no. Y eso no había pasado prácticamente nunca en los últimos años. Mucho me temo que con esa política que se lleva ahora, pues lo vamos a ver más veces. Una Reserva Federal que no anticipa bien sus decisiones va a provocar un aumento de la volatilidad pues muy importante, o muchos aumentos de volatilidad, aunque sea pasajeros, porque como la Reserva Federal no va a contestar nada ni va a rebatir nada, pues el mercado se montará sus películas, y el mercado, cuando se monta sus películas, pues es un poco peligrosillo. Luego además es que fíjense, luego decimos que no estamos en burbuja. Observen este estudio de Goldman Sachs, de Tony Pasquariello, para ser exactos, que han sacado a dónde va el crédito de la banca americana. Esto que sale aquí es el crecimiento que ha tenido el crédito desde el primer trimestre del 2020 hasta el segundo trimestre del 2026. Miren dónde ha crecido más el crédito. ¿A qué cuestión es donde más dinero presta la banca americana? A los mercados. A los mercados. El crédito a clientes de mercados casi se ha duplicado desde el 2020. Mientras que el crédito a la banca, normal, de banca comercial normal, a los destinos normales, 22%. Esto muy bueno no es, ¿no? Estamos ahí metiéndonos en un berenjenalillo, ¿verdad? Apalancamiento, a crédito, todo el mundo está en bolsa, en semiconductores, en la bolsa coreana, en no sé qué, a crédito. Muy bueno esto no es. Miren, lo que les decía antes de los aranceles. Aquí te colocan los aranceles y Besenbay dice que los aranceles iban a ayudar a pagar la deuda de Estados Unidos en una de las declaraciones más demagógicas posibles que ha podido soltar este hombre, que suelta muchas.
Miren la deuda, lo que ha pasado desde que pusieron los aranceles. No solo no se ha ayudado a pagar con los aranceles, como era de esperar, sino que ha subido todo esto desde entonces. 3,6 billones de incremento. Por el amor de Dios, ¿es que alguien me puede decir cómo se va a parar esto? ¿Y de verdad creemos que esto no va a tener ninguna consecuencia en el largo plazo? Cada vez se crece a más velocidad, más velocidad. ¿Dónde está el límite? No hay límite. Es una pelota ya una bola de nieve que va cayendo por la ladera y cada vez es más grande, más grande, más grande. ¿A dónde nos va a llevar esto? Pues nadie lo sabe. Ya veremos. Te dicen. Pero los bares están llenos, no se preocupen. Y como les decía, pues los hiperescaladores en su crédito cada vez tienen una exigencia mayor de spread comparado con los bonos del tesoro a plazo equivalente, que es lo que quiere decir este gráfico. Como ven, cada vez se fía menos la gente de los bonos de los hiperescaladores y cada vez, conforme van pasando los últimos meses, les piden ahí una explosión de incremento de spread comparado con los bonos del tesoro equivalentes. Esto es una gran desconfianza. El profesional está muy preocupado por todos estos entresijos que hay en el crédito. No le gustan nada, le tienen muy inquieto. Pero es que el particular tampoco está precisamente tranquilo y eso ha sido otra de las cosas muy importantes de la semana, porque atención, noticia en titulares, el mercado se ha quedado sin uno de sus principales colchones, que era la compra de particulares en todas las caídas. Fíjense aquí cómo la web de Banda Research, que hace un seguimiento muy cercano a lo que hacen los particulares, que no hay que olvidar que el sector minorista es el más importante ahora mismo en mercado. Bueno, pues el cambio de comportamiento durante la semana, la pérdida de este colchón ha sido notable, realmente notable. ¿Por qué? Pues porque, como pueden comprobar, esto es el saldo neto diario de lo que hacen los particulares en la tecnología. El saldo neto diario. Como ven, esto empieza en el 2020 y normalmente su saldo neto diario es comprador. Era muy raro verlo vendedor, duraba muy poco y era muy poca cosa. Comprador, 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 comprador. Es decir, como ya sabemos, porque este es un fenómeno muy estudiado, pues los particulares estaban comprando en las caídas. Pero de repente, y por primera vez desde el COVID, han cambiado de comportamiento. Y ahora ya no están comprando las caídas, ahora tienen saldo neto vendedor y bastante amplio, el más amplio desde el COVID. Nunca se había visto nada igual, ni tan persistente tampoco. Por lo tanto, podemos afirmar que al menos por el momento han cesado esas compras sistemáticas que tenía el sector minorista cada vez que había alguna bajada. Y vuelvo a repetir que eso le quita al mercado pues un colchón realmente muy, muy, muy importante. Y todo esto pues lo tenemos que enmarcar en lo que ha pasado en Corea, que es un ejemplo claro de lo que sucede cuando nos metemos en líos en sectores que están en burbuja. Fíjense en este ETF, el KORU con K al principio, es un ETF sobre la bolsa coreana alcista, apalancado 3 veces, nada menos. Bueno, pues tenemos en primer lugar una subida del 476,23% desde el 31 de marzo hasta el 1 de junio. En este proceso, cientos de miles de coreanos piden hipotecas, piden préstamos, se meten en ETFs apalancados como este, ponen todas sus economías a cara o cruz en la bolsa porque se supone que esto va a seguir subiendo, que es un chollo, ¿cómo no estás metido aprovechando esto? Hay muchos coreanos mayores que liquidan sus activos que tenían como su fondo de pensiones para meterse en bolsa y entonces pasa esto, que toda esta locura, todos están apalancados, se mete un trayazo a la baja del 82,41%. Empiezan por aquí los margin call, más de 400.000 coreanos no pueden cubrir los margin calls y les cierran las cuentas perdiéndolo todo, otros pierden hasta la camisa,
Esto es la dinámica de una burbuja. Curiosamente, los políticos coreanos estuvieron callados como tumbas en toda esta subida, les parecía normal, les parecía sano. La bolsa cuando sube no obliga nunca a los políticos a tomar medidas, y ahora en esta caída, cuando estaba ya por aquí, ahora están diciendo que tienen que tomar medidas. Hombre, sí que hubo alguna medida tibia de limitar el apalancamiento, pero todo muy tibio, porque la cantidad de dinero de ingresos en impuestos a los bancos, a los brokers, que generan estas subidas es tan ingente que procuras las medidas las tomas un poco de puntillas, ¿no? No eres muy decidido para parar esta locura que luego pues suele acabar así. Y esto es una regla de oro de los mercados. El tiempo lo pone todo en su lugar. Tomemos el ejemplo de Corea, de cómo nos tenemos que andar con mucho cuidado en este tipo de situaciones, por favor, sean sensatos. Y otro ejemplo en mucha menor escala de todas estas dinámicas de las burbujas, no es tan terrible, ni ha arruinado a la gente, ni nada como eso, pero es SpaceX. Mira que no comentamos mucha gente, que esto era un disparate, que ya la salida a bolsa a 135 era un disparate, pero es que aún llega a 220 y recuerdo esos bancos de inversión y de los famosos que le dieron precios objetivos a relativamente corto plazo de 300 e incluso Raymond James le dio un precio objetivo de 800, nada menos. Bueno, pues no ha parado de bajar desde entonces, sus bonos exactamente igual, no paran de bajar, y a cierre de ayer con otro trompazo del menos 4,45% hasta 107,77. Y el principal problema que va a tener este valor, además, tan de moda y tan de moda por lo triste ahora, es que a partir del día 6, es decir, a partir del jueves de la semana que viene, se empiezan a abrir ventanas para que puedan vender los que tenían acciones, los insiders. El 6 de agosto va la primera oleada y luego cada pocas semanas se van abriendo más ventanas en los cuales los insiders pues van a vender, porque a ellos su precio real finitamente más bajo y aún a estos precios pues van a ganar mucho dinero, ¿no? Con la sobrevaloración que ha llegado a tener todo esto. ¿Cuál podía ser su precio real? Pues su precio real podía ser tranquilamente la mitad del precio de salida a bolsa, quizá 70 o una cosa así. Eso hubiera sido lo normal, pero cuando la fe entra en juego en el mercado, nadie atiende a razones. Por lo tanto, tomemos estos ejemplos como muestras de que no todo vale, ni muchísimo menos. Otra de las claves de la semana la hemos tenido en el cruce dólar-yen. La esperadísima intervención del Banco Central de Japón, pues por fin se produjo y le metió un zurriagazo al dólar, se puso a defender al yen. Y si recuerdan, el dólar yen estaba a 163, vamos a verlo en el gráfico, y observen lo que ha pasado. Todo esto es por intervenciones del Banco Central de Japón, apoyado por Estados Unidos. No sé hasta qué punto Estados Unidos tiene que ver aquí, pero Besen fue muy claro diciendo que apoyaba totalmente la intervención y que era lo que había que hacer. Por lo tanto, me huele a que Estados Unidos también hizo algo aquí. Con la intervención se ha conseguido bajar el cruce casi un 4%, un 3,91, y como vemos lo han mandado directamente a la media de 200. No se mueve por debajo de la media de 200 desde octubre del 2025. El Banco Central de Japón juega mucho con estas cosas, yo lo he visto a lo largo de los años, es uno de los bancos más hábiles con las intervenciones. Ellos saben perfectamente que ahí hay un soporte, seguramente no van a gastar dinero ahí, y esperarán que el mercado por sí mismo empiece a intentar romper la media para ellos atacar a continuación. Que no les quepa ninguna duda. Como me pasó ya la semana pasada, como he comentado al principio, hay mucho problema para conseguir los papers habituales con esto de las vacaciones y no me ha llegado el paper de Harnen. No sé si es que está de vacaciones o como pasó la semana pasada que lo voy a conseguir con retraso. Si lo consigo, la semana pasada apareció el sábado por la noche. Mañana domingo, en lugar del vídeo de reflexión, hacemos un especial de un poco resumen de lo que diga. Y si no, pues en cuanto aparezca, si es que aparece, y si está de vacaciones, pues nada. Pero de momento hoy no lo tengo. No me parece recordar que dijera que se iba de vacaciones en el último paper. Yo creo que simplemente retraso con todas las vacaciones por los canales habituales.
En cuanto esté, no se preocupen, que ya les comento yo ampliamente. Pues nada más, mañana les espero en el vídeo reflexión de los domingos, como todos los domingos. Les agradezco su atención como siempre y les emplazo también a los vídeos de diario a partir del lunes. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle al like, que este es un vídeo muy largo y se nos olvida darle al like. Es el que tiene los likes más bajos. Los otros, como son más cortos, uno se acuerda de darle, pero en este te pierdes por el camino. Bueno, pues denle al like, que nos viene muy bien, o suscríbanse al canal y denle a la campanita porque hago bastantes vídeos últimamente en el canal y así están avisados. Les deseo que terminen de pasar un muy buen fin de semana, sobre todo para los que estén de vacaciones, descansando, y les envío saludos afectuosos desde España. Hasta mañana. Gracias.